Muy buenas noches. Iniciamos la última sesión de nuestro curso bíblico sobre el Génesis. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido por el libro del Génesis. Estamos en la segunda parte, la historia de los patriarcas. Hemos visto a Abraham, las promesas, Isaac, Jacob, la sesión anterior. Y hoy día una historia bonita, conocida también, la historia de José. En esta última parte, el protagonista es José, uno de los hijos de Jacob, el hijo mayor que le dio Raquel, no el mayor de los hijos, pero sí el mayor de la esposa a la cual Jacob amaba. Ahora vamos a ver que, si bien el protagonista es José, él aparece como un instrumento de salvación para su padre y para su familia, y por lo mismo, al final, en los últimos capítulos del Génesis, vuelve a tomar protagonismo Jacob, una vez que José ha cumplido su misión. ¿Cuál es el sentido de la historia de José que vamos a ver? Por una parte, este libro del Génesis, el pueblo de Israel reflexiona sobre sus orígenes, sus antepasados. La historia de Israel propiamente como pueblo va a comenzar con el Éxodo. Eso será el libro siguiente de la Biblia. Pero Israel tenía conciencia que la llamada había comenzado con Abraham y que esos antepasados habían habitado ya en la tierra de Canaán. Entonces tenía que explicar cómo fue que Israel, el pueblo, llegó a Egipto. Y justamente la historia de José es el nexo para mostrar por qué Israel se estableció en Egipto y cómo ahí se desarrolló hasta formar un pueblo, y que va a ser lo que va a explicar después el Éxodo. Ahora, quizás lo más importante es la mirada de fe, la mirada teológica. El autor sagrado descubre que en toda esta historia Dios va conduciendo, va realizando su plan, aun cuando a veces los hombres piensen en otra cosa. Pero está la mano de Dios, la providencia de Dios, que todo lo conduce. Ahora, hay que considerar que en esta historia de José, a diferencia de los patriarcas anteriores, no hay propiamente intervenciones divinas. No es que Dios se le aparezca a José directamente, pero sí la mano de Dios, esa mano amorosa, providente, está a lo largo de toda la historia. Bueno, José entonces era el hijo que le dio Raquel, la mujer preferida a Jacob. En la historia de José, los sueños van a tener un lugar muy importante. A los 17 años, José va a tener 2 sueños que van a marcar su vida. Escuchemos el relato. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes lo odiaron más aún. Les dijo: oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Díjoles: he tenido otro sueño. Resulta que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos
vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. Estos dos sueños, como le decía, van a marcar la historia sucesiva. En ambos se simboliza que su familia, particularmente sus hermanos, se van a inclinar ante él. Si ya sus hermanos lo envidiaban porque su padre lo prefería, estos sueños que anuncian un futuro en que él va a tener la preeminencia sobre sus hermanos van a aumentar la envidia, y el texto bíblico va a decir que sus hermanos llegaron a aborrecerlo, a odiarlo. Y es así como llega el momento en que van a tramar la muerte del hermano. La historia es bastante conocida. Sus hermanos están pastoreando el rebaño cerca de Siquem. José, enviado por su padre, va a su encuentro y sus hermanos, en cuanto lo ven, deciden deshacerse de él. Piensan en matarlo. Dos de sus hermanos, Rubén y Judá, que si bien no es que lo quisieran, pero se dan cuenta que no pueden mancharse con sangre, tratan de convencer al resto de que no lo maten. Bueno, finalmente lo meten en un pozo, como pueden ver en la imagen de la diapositiva, y van pasando unos mercaderes que se dirigen a Egipto, y esos mercaderes lo toman, se lo venden a unos ismaelitas, y así es como José va a llegar a Egipto. Pueden imaginarse cuando el resto de los hermanos llegan donde su padre, Jacob, el dolor de su padre que amaba tanto a este hijo suyo. Los hermanos inventan una historia como que habría sido devorado por las fieras, pero ellos sabían qué había sucedido con José. Entonces José es vendido a Egipto. Egipto era un reino poderoso, estamos en la época de los faraones, y ahí José es vendido como esclavo, y es vendido a un hombre importante, Putifar, que era un hombre importante en la corte del faraón. Ahora, una constante de José en Egipto es que Dios lo va a asistir. Dice el texto, Yahvé asistió a José, José se ganó su favor, el favor de su amo Putifar, y su señor lo puso al frente de su casa. José era un joven, parece inteligente, sabio, muy diestro para todas las cosas, y muy pronto se gana entonces la confianza de su dueño y lo coloca como mayordomo de su casa, el que le llevaba a la práctica todas las cosas. Y acá aparece la mujer de Putifar, no conocemos su nombre, pero esta mujer parece que se enamora de José, de este joven apuesto, inteligente, y trata de seducirlo. Pero José era un hombre recto. La rectitud de José aparece a lo largo de todo el libro del Génesis. Era un hombre recto y rechaza las insinuaciones de esta mujer. Él se da cuenta que ceder sería traicionar la confianza que su amo ha puesto en él. Y esta mujer, un día, en un último esfuerzo por seducirlo, despechada, llena de rabia, enseguecida por la pasión, va a acusar falsamente a José de que él intentó sobrepasarse, intentó violentarla. Ante el asombro de Putifar, que confiaba en José, pero ante el relato de su mujer, envía a José a la cárcel. Pero en la cárcel nuevamente se manifiesta la providencia de Dios. Nuevamente, con las mismas palabras, dice el texto del Génesis, Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia. Y nuevamente se gana el favor del alcaide de la cárcel. Y tal como se había ganado antes el favor de Putifar y lo colocó como mayordomo en su casa, el alcaide lo coloca de alguna manera como encargado del resto de los presos. Y es en la cárcel en Egipto
donde José se va a revelar como intérprete de sueños. Él, que había tenido ese sueño en su juventud, un día había dos funcionarios de la corte del faraón que habían caído a la cárcel y ambos tuvieron unos sueños extraños, no saben cómo interpretarlos, y José, que los escucha, les da la clave. En un caso significará que ese empleado va a volver a la corte del faraón, va a ser rehabilitado, y en otro caso va a ser que el otro empleado va a ser ajusticiado dentro de 3 días. Los sueños se cumplen. José queda en la cárcel, pasan 2 años todavía, y un día el faraón tiene unos sueños muy extraños. Sueña 2 sueños que lo impresionan. Y el primero de estos sueños ve que hay 7 vacas robustas, fuertes, lozanas, y de pronto salen del Nilo 7 vacas muy flacas, magulladas, que devoran a las vacas gordas, pero permanecen flacas. Y luego, un segundo sueño parecido, 7 espigas hermosas, lozanas, y luego 7 espigas flacas, feas, que consumen a las espigas hermosas. El faraón queda muy intrigado, llama a los sabios de Egipto, nadie le sabe interpretar el sueño. Y en esto, ese empleado que había estado en la cárcel y que José le había predicho de que iba a ser rehabilitado, bueno, ese empleado se acuerda de José y le dice al faraón: yo conocí un hombre en la cárcel muy sabio que supo interpretar mi sueño y se cumplió a la letra lo que él me dijo. El faraón manda llamar a José y José le interpreta su sueño. ¿Qué le dice José? Le dice: en el fondo se trata de un mismo sueño. En ambos casos significa que van a haber 7 años de abundancia en Egipto. Egipto era un país fértil, todo el valle del Nilo era de una gran fertilidad. De hecho, Egipto vivía de la abundancia que daba el Nilo. Le dice que va a haber 7 años de abundancia, de abundante grano, pero luego van a venir 7 años de gran escasez, de gran hambruna. Y José le da un consejo al faraón. Le dice: si el sueño se repitió 2 veces, es porque es algo cierto, va a suceder, y pronto. Y José le dice al faraón: coloca un hombre diestro a cargo del país de Egipto, que en los 7 años de abundancia acumule grano, cosa que cuando vengan los 7 años de hambruna, el pueblo no muera de hambre. El faraón quedó tan impresionado por la sabiduría de José que se dice: ¿a quién más podré colocar a cargo del país sino este hombre sabio que me supo interpretar lo que ningún sabio de Egipto lo pudo hacer? Y colocó a José como visir de Egipto, a cargo de todo el país, como el segundo después del faraón. Acá vemos cómo la mano de Dios, la providencia divina va actuando. José, a quien sus hermanos habían querido dar muerte, ahora el segundo hombre de Egipto. Y José hace lo que se había propuesto: construye grandes graneros para acumular reservas para cuando vengan los 7 años de hambruna. Entre tanto, José se casa con una mujer egipcia, va a tener 2 hijos, Efraín y Manasés. Recuerden estos nombres, van a volver a aparecer. Pasan entonces los 7 años de abundancia y viene el hambre sobre toda la tierra, no solamente sobre Egipto, sobre todo Oriente, y también la tierra de Canaán, donde vivía su padre anciano, con el resto de sus hermanos, se hace sentir el hambre. Ya no hay que comer. Escuchen que en Egipto hay abundancia. Jacob, anciano, manda a sus 10 hijos, eran 12 hijos, ¿se acuerdan?
Bueno, José lo tenía por muerto y Benjamín, el más pequeño, no quiso enviarlo porque era el hijo de la ancianidad, el hijo preferido que le quedaba. Van los 10 hermanos y José lo recibe en Egipto. No lo reconocen. José estaba vestido a la usanza egipcia, hablaba el lenguaje egipcio, pero José sí reconoció a sus hermanos, pero no se da a conocer inmediatamente. Llegan sus hermanos y dice el texto de la Biblia, se inclinaron, rostro en tierra, y José se acordó de su sueño. ¿Se acuerda del sueño a los 17 años? Esas espigas de sus hermanos que se doblegaban ante él. Bueno, ahí se cumple ese sueño. José aparenta dureza. Les habla mediante intérprete para que no lo reconozcan y les dice, ustedes son espías, vienen a espiar para ver cómo conquistar el país. Sus hermanos se asustan, le cuentan a lo que vienen, que tienen un padre anciano, que tienen un hermano más. Bueno, entre tanto los mete en la cárcel, pero después los suelta y al final José, aparentando dureza, aun cuando su corazón se conmovía, les dice, bien, para ver si es cierto lo que me dicen, vamos a dejar a uno de ustedes, a Simeón, como rehén, podríamos decir, pero vuelvan ustedes con ese hermano menor que me dicen que tienen, y así les voy a creer. Y entre tanto, los envía de vuelta con los sacos de grano llenos de trigo, y sus hermanos regresan a la tierra de Canaán. Se encuentran con su padre, le cuentan lo sucedido y le cuentan que la única manera de poder sobrevivir es que vuelva Benjamín con ellos. Su padre se resiste, le da mucho temor, ya perdió a José, perder a este otro hermano. Bueno, pero al final su padre cede y deja que Benjamín vuelva con ellos. Y así vuelven a Egipto y vuelven a encontrarse con su hermano José. José por dentro sin duda se emociona al ver a su hermano Benjamín, pero todavía no se descubre a ellos. Ante el asombro de sus hermanos, los invita a un gran banquete en su casa y hace una última astucia, podríamos decir, es que les llena los sacos nuevamente con trigo, pero coloca en el saco de Benjamín la copa de oro con la cual él se servía en su casa, sin que se dé cuenta Benjamín, por supuesto, y los envía de vuelta. Y cuando llevaban poco trayecto de vuelta, manda a sus funcionarios a buscarlo y los acusa de haberle robado la copa. Bueno, vuelven todos los hermanos muy avergonzados, pidiendo 1000 disculpas, que no son culpables, que no saben lo que sucedió. Y acá José ya no puede más y se da a conocer a sus hermanos. Se pone a llorar, se abraza a su hermano Benjamín y les dice, yo soy José. Ahora, el texto es muy emocionante, escuchémoslo con atención. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos, vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra y aún quedan 5 años en el que no habrá arado ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación.
O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Imagínense la impresión de sus hermanos al escuchar de pronto a este hombre, que era el segundo de Egipto después del faraón, que les habla en su idioma y les dice: yo soy José. Pero lo más importante es lo que le dice José, que es quizá la clave de toda esta historia. Les dice: para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. No teman, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. La mirada providente de la historia que José sabe descubrir. Es verdad, la primera mirada nos hace ver que fue la envidia, el odio de sus hermanos que lo vendieron a Egipto y lo dieron por perdido. Pero detrás de ese pecado, podemos decir, detrás de ese drama, está la mano de Dios. Como Dios, incluso lo que parece una tragedia, a veces la mano de Dios la conduce, la puede conducir y de hecho la conduce para un bien mayor. No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Es Dios el gran protagonista de la historia. Su providencia se vale incluso del pecado del hombre para conducir todas las cosas para bien. Como escuchamos, José les dice: van 2 años de hambruna, faltan todavía otros 5. Traigan a mi padre acá yo los voy a tener. Bueno, vuelven sus hermanos. Entre tanto, el faraón se enteró de esta historia, coloca a disposición de José los mejores carros de Egipto para ir a buscar a su familia. Y Jacob emprende anciano. Imagínense la impresión de este padre, saber que ese hijo que por tantos años creía muerto estaba vivo, y lo encumbrado que estaba. Bueno, se emprende viaje a Egipto Jacob con toda su familia. Ahora, antes de salir de la tierra de Canaán, Dios le habla a Jacob. Escuchemos el relato. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y dijo Dios a Israel en visión nocturna: Jacob, Jacob. Heme aquí, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Beerseba, y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. Jacob entonces se dirige con su familia hacia Egipto, y en Beerseba Dios se le manifiesta, le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Si le confirma que es la mano de Dios la que está detrás de los acontecimientos. Y en Egipto va a desarrollarse esa promesa que le había hecho a Abraham, el abuelo Jacob, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las arenas del mar. Bueno, en Egipto haré de ti una gran nación. Y va a ser de hecho lo que va a suceder. Hasta ahora podemos decir, un puñado de personas, son 70 en total los que bajan con Jacob a Egipto. Pero en pocas generaciones va a ser un pueblo muy numeroso, que va a ser el pueblo del Éxodo y el que se va a establecer más tarde en la tierra prometida. Y Dios le dice: bajaré contigo a Egipto, es decir, le promete su compañía, no lo va a abandonar, y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos.
Jacob entonces, como les dije, eran 70 en total, más todas sus posesiones, sus ganados. Llega en Egipto, imagínense el encuentro con José, ahí aparece en la diapositiva un cuadro que imagina ese encuentro, ese abrazo del padre con el hijo que parecía perdido. Y José obtiene del faraón que le den a su familia un amplio lugar en la tierra de Gosén, en la parte oriental del delta del Nilo. Era una tierra muy fértil que producía con abundancia. Y ahí se va a establecer Jacob con toda su familia. A partir de entonces, Jacob vuelve a ser el protagonista de la historia, porque como decíamos, José fue instrumento de salvación para su padre y su familia. Jacob está muy anciano, establecido ya en Egipto, a salvo, podemos decir. Se da cuenta que pronto va a morir. Hace testamento y le hace jurar a José, le pide un juramento de que no va a quedar enterrado en Egipto, de que una vez que muera, sus restos serán colocados en la tumba de sus padres en Macpelá, cerca de Hebrón. Luego, una escena bonita, Jacob llama a los dos hijos de José, ¿se acuerdan? Efraín y Manasés, los adopta como hijos suyos. Es un elemento simbólico que tiene importancia porque después, cuando Israel entre, mucho más tarde, después del éxodo en la tierra prometida, y el país se divide entre las 12 tribus, Efraín y Manasés van a ser 2 tribus dentro de las 12, porque fueron adoptados por Jacob. Bueno, Jacob adopta a estos 2 hijos de José y los bendice, pero un detalle interesante, la bendición a los hijos de José, la preeminencia, la bendición más fuerte va a ser al menor, a Efraín. Nuevamente vemos un tema que ya lo hemos visto, la elección de Dios, a menudo, no siempre, al menor de los hijos. Y de hecho la historia posterior, mucho más tarde, cuando el reino de Israel, después Salomón, se divide entre el norte y el sur, Efraín va a ser la gran tribu del reino del norte. En ese mismo acto, Jacob adopta a los hijos de José, los bendice, una bendición especial para Efraín, le anuncia a José que van a regresar un día a Canaán. Eso no lo va a ver Jacob, porque Jacob va a morir en Egipto, pero le anuncia que van a volver a la tierra que Dios le había prometido a sus padres, y le hace a José donación de la parcela de Siquem. ¿Se acuerdan ustedes de la sesión pasada? Esa parcela en Siquem que Jacob había adquirido, que es un detalle, pero en el Nuevo Testamento, como yo les dije, cuando Jesús se encuentra con la samaritana junto al pozo Jacob, el Evangelio de San Juan dice que quedaba eso muy cerca de la parcela que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Y luego Jacob llama a todos sus hijos y los empieza a bendecir uno por uno. En realidad, si vemos el texto, más que una bendición, se trata de un oráculo, es decir, una profecía de lo que a estos hijos y a la tribu que representan les va a suceder en el futuro. El texto está en el capítulo 49 del Génesis y va bendiciendo uno por uno. No las vamos a leer, pero claramente estas bendiciones, la preeminencia, la bendición especial va para Judá por una parte y para Efraín y Manasés, los hijos de José, por otra. Interesante que cuando le toca el turno a Rubén, el primero, que era el primogénito,
pero en realidad no es una bendición. Rubén pierde la primogenitura. ¿Por qué? En castigo por el incesto que había cometido Rubén tiempo atrás. Y luego, cuando venga el turno de Simeón y Leví, su padre los va a maldecir. ¿Y por qué? Porque habían derramado mucha sangre inocente años atrás en Siquem. O sea, vemos cómo esas historias que a uno casi le escandalizan, que aparecen en la Biblia, en el Génesis yo les expliqué que todavía estamos en una moralidad muy incipiente, Dios poco a poco va educando al ser humano, pero esos hechos graves cometidos por algunos de los hijos de Jacob no quedan sin castigo. No quedan sin, en un caso, uno pierde el carácter de primogénito y los otros dos son maldecidos. Como les dije, la preeminencia, el futuro que anuncia Jacob, está especialmente para Judá y para Efraín y Manasés. Y las palabras que Jacob le dice a Judá son muy importantes porque hay un oráculo mesiánico que va a marcar mucho la historia de Israel futura. A Judá le dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Y escuchen lo que viene ahora. Le dice: no se apartará de Judá el cetro o el báculo hasta tanto que venga aquel a quien rindan homenaje las naciones. Sí, le dice que el báculo, el cetro, es decir, el poderío, va a estar en Judá, se entiende en su descendencia, en la tribu Judá, hasta que venga aquel a quien rindan homenaje las naciones. ¿Quién es aquel? Es el Mesías, es el Salvador. Es decir, uno de los signos de la época del Mesías es que el trono ya no estará detentado por Judá. Y de hecho, cuando vino Jesús al mundo, había una gran expectación en Israel porque se daban cuenta que ese tiempo se había cumplido. Con la dominación romana y con Herodes el Grande se había apartado el cetro de la familia de Judá. Por tanto, era evidente que el tiempo del Mesías estaba muy pronto. Bien, Jacob entonces, luego de decir estas palabras sobre sus hijos, va a morir. Sus exequias van a ser en grandes, solemnes. Si su hijo era el segundo de Egipto, no podía ser menos, ¿no es cierto? Dice el texto que el embalsamiento de Jacob va a durar 40 días y después, para cumplir el juramento que le hizo a José, lo llevan en un largo cortejo fúnebre. El faraón coloca todo a disposición de José, lo llevan a la tierra de Canaán para enterrarlo en la cueva de Macpelá. Tuvo un entierro de un grande, de un rey, por la providencia de Dios que hizo que José, su hijo, fuera grande en Egipto. Y llegamos al término de la historia. Jacob muere, como les digo, es enterrado. El resto de sus hijos le entra temor, dice: ahora que nuestro padre ha muerto, José se va a vengar de nosotros. Van donde él, muy humildemente se inclinan, nuevamente le piden perdón, se ofrecen a ser sus esclavos. Pero escuchemos la hermosa respuesta que les da José. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron: henos aquí, esclavos tuyos somos. Replicóles José: no temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y les consoló y les habló con afecto. Hermosas palabras, ¿no? No temáis, no tengan miedo. Los consoló. Le dice: ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Podemos decir que José, si bien estamos muchos siglos antes de Cristo,
pero de alguna manera tiene el Espíritu de Cristo. ¿Quién es Él para no perdonar? ¿Quién es Él? ¿Acaso estoy yo acaso en vez de Dios? Y luego nuevamente la mirada providente de la historia, que es la clave de toda esta historia. Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. Esa es la clave de toda la historia. La mirada humana veía una tragedia, pero Dios lo conducía para bien. Qué importante es tener esa mirada sobre todos los acontecimientos. Cuántas cosas que no comprendemos, que son objetivamente una tragedia, pero incluso así Dios puede conducir todo para bien. Dice San Pablo, todo es para bien, el omnium bonum, todo es para bien de aquellos que aman al Señor. Y luego esas palabras, José ya anuncia su muerte. Escuchemos lo que le dice a sus hermanos. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín, asimismo a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años. Le embalsamaron y se le puso en una caja en Egipto. José va a vivir largos años, pero cuando llega su muerte, nuevamente esa mirada de fe. Dios se ocupará sin falta de ustedes y los hará subir de este país al país que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y les hace jurar de que van a guardar sus huesos y cuando Dios los visite, les anuncia la visita de Dios, no, Dios los visitará. ¿Cuándo va a suceder eso? Más tarde, con la historia de Moisés, que está en el Éxodo. Cuando Dios los visite, harán subir mis huesos a la tierra que Dios juró a nuestros padres. Y en el libro del Éxodo aparece como cuando Israel sale de Egipto, llevan en esa caja los restos de José para ser enterrados junto a sus antepasados en la cueva Macpelá. Estamos llegando entonces al final del Génesis. La historia de José nos muestra de manera muy hermosa esa mirada providente que nos muestra que la historia de los hombres es historia de salvación porque Dios la guía. Y un último aspecto, José podemos decir que es figura profética de Jesucristo, tal como José, vendido como esclavo, fue instrumento de salvación para su familia. Jesús, que fue vendido por el traidor, es instrumento de salvación para la humanidad entera. Como un hombre puede ser causa de salvación para muchos. La historia continúa, no termina. Termina el libro del Génesis, pero continuará con la historia del Éxodo. Dios ha inaugurado una historia de salvación. Esa historia va a desembocar finalmente en Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, acá la tarea, muy breve, señala en 3 enseñanzas que podemos extraer para nuestra vida de la historia de José. Muchas gracias.